Bueno, buenos días, buen mediodía a todos y todas los que vienen a visitarnos hoy en nuestro cuarto viernes del mes, que corresponde a la Comisión de Cultura de nuestra institución. Hoy le damos la bienvenida a una amiga, en mi caso, y escritora argentina, muy prolífica, Ana María Shua. Bienvenida, Ana María, que, que va a compartir con nosotros hoy un diálogo que va a coordinar Liliana Levy, nuestra compañera de la asociación, psicoanalista y amante de las letras también. Por eso está invitada a esta actividad. Vamos a contar algo muy breve de Ana María Shua, porque después la vamos a dejar a ella que nos cuente quién es. Ana María Shua es escritora argentina y guionista, con múltiples publicaciones de cuentos, microrrelatos y novelas. Una de ellas, Los amores de Laurita, fue llevada al cine, probablemente muchos la recuerden. Escribe para todas las edades. Recibió una beca Guggenheim en 1994 y su primer premio lo recibió a los 16 años, antes de terminar la secundaria. Y muchos reconocimientos más que nos podrá ir contando ella misma. Como les decía, va a dialogar con Ana María, nuestra compañera Liliana Levy, y les vamos a pedir a todos ustedes que si tienen ganas de hacer preguntas durante el diálogo, van a estar los micrófonos abiertos, pero solo les pedimos que pidan la palabra, ya sea a través del chat o levantando la manito de reacciones que tenemos en el Zoom, y van a poder hablar directamente a través de sus micrófonos. Ahora les doy la palabra a Ana María y a Lili. Bienvenidas. Gracias, Mirta. Voy a empezar a saludar a Ana María, a leer algo muy breve a modo de introducción. Todos estamos de acuerdo en que el aspecto fundamental de una novela es que cuenta una historia. Desde el Paleolítico, el hombre de Neandertal escuchaba historias a juzgar por la forma de su cráneo. Su público estaba constituida por tipos desgreñados, agotados de pelear contra mamuts o rinocerontes, que miraban boquiabiertos en torno a una fogata. Solo los mantenía despiertos el suspenso. ¿Qué sucedía después? El novelista proseguía su relato con voz monótona, y en cuanto el auditorio adivinaba lo que ocurría a continuación, se quedaban dormidos o lo mataban. También podemos calcular otros riesgos si pensamos en la profesión de Sherezad en tiempos algo posteriores. Si la joven escapó a su destino, fue porque supo esgrimir el suspense también, el único recurso literario que surte efecto entre salvajes y tiranos. ¿Sobrevivió su marido? Gracias a que se las arregló para que el rey preguntara siempre qué ocurriría a continuación. En una frase, por ejemplo, en este momento Sherezad vio rayar las primeras luces del alba y discreta guardó silencio. Esta frase, sin demasiado interés, fue la columna vertebral de las 1001 noches. A todos nos pasa como al marido de Sherezade. Queremos saber lo que ocurre después. En eso radica el valor de una novela, de una historia, de un cuento. Bueno, con esto arrancamos con Ana María. Bienvenida, Ana María. La primera pregunta que nos convoca, que es el tema central de tu invitación, es si escribir es un oficio. Y arrancamos con esto, si te parece. Me parece muy bien. Muchas gracias, Liliana, por esa introducción tan linda. Quiero agradecer mucho a todos los que están aquí escuchándonos, pero muy especialmente a Alicia Estrada, porque era compañera mía de la escuela primaria. Entonces, ahí tengo un testigo de que ya en la primaria era escritora. Bueno, sí, escribir es un oficio, sí, por supuesto, es
como mínimo, un oficio. Entonces, eso es, en ese oficio nos paramos, en ese oficio nos apoyamos para ponernos en puntitas de pie y tratar de alcanzar, aunque sea rozando con la punta de los dedos, las cumbres del arte. A veces llegamos, a veces no llegamos en absoluto, pero el oficio es lo mínimo que los escritores tenemos que tener. Sí. ¿Cuál sería en ese caso, una pregunta muy simple, los que escribimos como vicio y cada tanto, ¿somos considerados escritores? No, no lo somos. Creo que nos identificamos muchos de los que estamos acá en esta pregunta. Claro. Sí, sí, bueno, el escritor es quien se siente escritor. Eso es todo. Escriba bien, escriba mal. Hay escritores geniales, hay escritores mediocres, hay escritores pésimos. Pero bueno, si se sienten escritores, son escritores. Yo les puedo decir que recién me sentí una verdadera escritora la primera vez que me invitaron a participar en la Feria del Libro, que fue cuando salió mi primera novela, ¿no? Y en ese momento dije, wow, bueno, si tengo que ir a firmar a la feria, debe ser que soy una escritora. Quiere decir que algo de la lectura, de los lectores, legitiman tal vez ese lugar, ¿no? De escritora, escritor como oficio. Sí, claro, la opinión de los demás como oficio y en todo sentido, ¿no? La opinión de los demás es importantísima para cualquiera que practique ¿cómo lo llamaríamos? No es un arte performativo, pero siempre es algo que se ofrece a los demás, como es el arte culinario, por otra parte. O sea, uno puede considerar que la comida le salió rica, pero ¿dónde está la verdad? En que dejen los platos vacíos. En la opinión de los demás. La opinión de los demás pesa tanto en este aspecto. No hay ningún aparato que sirva para medir la calidad de un texto. Entonces, un escritor siempre tiene dudas, siempre tiene dudas. Y digamos, no todos los días se siente igual con respecto a su escritura, ¿no? Hay días que uno está muy firme y confiado y otros días en que todo le parece de segunda. Tenemos muchas dudas, como cualquiera que haga, cualquiera que cante, que haga música, que se dedique a cualquiera de estas artes. Entonces, uno puede estar muy seguro de su oficio, eso sí. Yo, digamos, sé que cualquier cosa que escriba va a estar bien escrito, pero no todo lo que está bien escrito es bueno. Y esa es la gran duda y la gran angustia que tenemos los escritores, como los pintores, como los músicos, etcétera, etcétera, como los psicoanalistas. Solo que los psicoanalistas quizás, digamos, pueden tener alguna evidencia de su trabajo en la conducta del paciente y en la mejora del paciente. Y los escritores, claro, y los escritores, bueno, tenemos que apoyarnos en la opinión de los lectores. Contanos un poquito, Ana María, ¿qué es un microrrelato que se te identifica mucho como en el género, ¿no? Si bien hay novelas y hay ficción, por supuesto, también en tu trayectoria. Sí. Microrrelato, ¿qué es? A diferencia de lo que uno se imagina como un cuento, no sé si es igual, parecido. Bueno, cuando yo empecé a escribir microrelatos, no se llamaban microrelatos. Hay que contar un poquito de historia para que se entienda mejor lo que es y el tema del nombre. Se los llama simplemente cuentos brevísimos. Y de hecho yo empecé a escribir microrelato para presentarme a un concurso permanente de cuentos brevísimos que tenía una revista mexicana que se llamaba El Cuento. Y bueno, me parece que es la manera más sencilla y directa de explicarlo. Habría que agregar que en los últimos 30 o 40 años, un grupo de críticos de todo el mundo de habla hispana
desde distintos lugares, creo que eso es lo interesante, casi simultáneamente y desde distintos lugares, hicieron un curioso descubrimiento, que es casi un descubrimiento geográfico. Se dieron cuenta de que había un nuevo continente, se dieron cuenta de que en realidad estos textos tan breves, que hoy llamamos microrrelatos, que son, ya les digo, cuentitos que no tienen menos de una página, o hasta una página, más o menos, por ahí anda la medida. Entonces se dieron cuenta de que no eran exactamente cuentos y que no se les podían aplicar las mismas categorías críticas que a los cuentos. Y entonces empezaron a desarrollar una nueva crítica dedicada específicamente al género. Entre otras cosas, hubo muchas discusiones acerca del nombre, unos lo querían llamar minificciones, microrrelatos, nanorrelatos, microficciones, en fin, hubo toda clase de discusiones. Hoy más o menos está establecido en España que se lo llaman microrrelatos y en México se lo llaman minificciones. Y aquí, bueno, se alterna un poco, microrrelatos, minificciones, que son nombres para el lector común quizás hasta un poquito raros, ¿no? Son como nombres en latín. A mí me encantaba lo de cuento brevísimo porque era muy simple y todo el mundo lo entendía claramente. Y una cosa más que quiero decir, porque da lugar a mucha confusión en relación con el microrrelato, es que el microrrelato no es mejor cuanto más corto, y no es no necesariamente una frase ingeniosa es el mejor microrrelato posible. Cuando digo que pueden tener hasta una página, bueno, por ejemplo, hay un cuento muy famoso de Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, que es un microrrelato. Más o menos hasta 300 palabras es un microrrelato. Sé que no hay forma de transmitir la magia o el secreto por el cual, no secreto para el público, sino como enigma, lo quiero decir, por el cual un artista hace algo, con palabras en este caso, y eso tiene un efecto literario, efecto poético. Pero si pudieras contarnos cuál es lo que diferencia en ese microrrelato o microficción, ¿no?, al cuento, ¿no? Se dice que el cuento gana por nocaut porque, digamos, tiene un final que, bueno, condensa toda la historia, que puede ser corto también, breve el cuento, pero quisiera imaginarme qué tiene que tener ese microrrelato para que funcione como tal, ¿no? Claro, lo del cuento que gana por nocaut es una definición quizás un poco anticuada, en el sentido de que hoy hay muchos, digamos, terminó hace mucho la época de los cuentos en que lo más importante era el final y que había un final sorpresa. Ya, digamos, los mejores cuentos de Chekhov, los mejores cuentos de Joyce, quizás no están diseñados de esa manera, no están jugados a un final. Los cuentos de Carver, que hace un rato cuando charlábamos en privado me hablabas de Carver, tampoco necesariamente tienen un final sorpresa o un final donde se acumula, digamos, toda la contundencia del texto. La diferencia entre el microrrelato y el cuento, bueno, es muy sutil, por algo yo digo que se llaman cuentos brevísimos, yo los llamaría cuentos brevísimos. Para mí son cuentos brevísimos. Los críticos no están de acuerdo, los críticos enumeran una cantidad de características propias del microrrelato que aparentemente no estarían en los cuentos. Personalmente yo tengo dudas, pero además quiero decir otra cosa. A los escritores como a los lectores, todas esas categorías nos importan muy poco. Cuando yo leo un libro, me da lo mismo un libro de textos breves, me da lo mismo si son microrrelatos, no son microrrelatos, si algunos en realidad son ensayos o si son pensamientos o si son aforismos, me da igual. Lo que me importa es que sean textos buenos, conmovedores, que me digan algo, que me toquen en alguna parte y que yo, bueno, sienta que
he ganado, que no termino el libro igual que lo empecé, ¿no? De la misma forma en que lo empecé. Clarísimo. Sí, y hay Clarísimo. muchos libros que son así, que tienen como una mezcla, ¿no? De libros de textos breves que tienen una mezcla rara de cosas, como, qué sé yo, hay un libro que me encanta, Opium, de Cocteau, o muchos de los libros de los surrealistas franceses de los años 20, ¿no? De Lautréamont, por ejemplo. ¿Qué son? ¿Son microrrelatos? ¿Son cuentos? Bueno, ¿qué nos importa? Están ahí y los disfrutamos. Qué bueno, ¿no? Escuchar cierta liberación de la forma que puede comprimir, tal vez, ¿no? Me imagino la idea del escritor que se sienta a escribir en un género, ¿no? Cuando en realidad uno puede pensar que el género discute como las cosas que discute la sociedad, pero en el formato que va saliendo, inclusive de haber mixturas, como vos decís, ¿no? En un mismo texto, no sé si podremos ver el libro último y empezar a charlar un ratito. Sé que no es solamente el último, Ana María, pero vamos a hablar hoy de ese. Patricio lo va bien. Sirena de Río. Ahora entiendo que son cuentos sin duda, no son microrelatos porque no son de la brevedad. No, son cuentos. Bien, yo voy a decir normales. Normales, son cuentos normales, sin espolear, claro. Quiero, digamos, transmitir una impresión de una lectora, digamos, siempre subjetiva. Yo leo a los personajes que son personajes que dialogan las cosas que dialogamos cotidianamente con nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestras parejas. Digamos que no son diálogos donde uno va a deducir que están hablando sobre filosofía de la vida, de la existencia, de la muerte, etc. Sin embargo, vos me dirás, uno sabe que algo les va a pasar y hay un suspenso, una espera, ¿no? A veces postergada en esos diálogos, donde parece que nada pasa extraordinario, ¿sí? Sin embargo... Ojo, no es un libro de diálogos, no. Claro, es un libro de cuentos. En los cuentos hay algunos diálogos y otros cuentos no tienen diálogos. Exacto. Sin embargo, uno, creo que el lector espera, digo diálogo como una parte, ¿no?, del texto, donde espera saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Como este suspenso que decíamos. Claro. Y me parece que el impacto positivo, la magia, es que esos personajes tan cotidianos, tan simples, terminan haciendo temblar al lector cuando aparece algo en la historia de ellos que dan cuenta de quiénes son. En ese hombre que juega en la playa con la arena, o esa señora que disimula ciertas confusiones mentales. Hasta ahí no voy a hablar más, ¿no? Me gustaría que cuentes un poquito algo de la construcción de este libro y después contamos cómo se sigue. Bueno, muchas gracias, Lili, por las cosas lindas que dijiste. Muchas gracias. Bueno, este libro se fue construyendo lentamente a lo largo de muchos años, como suele suceder con los libros de cuentos. No es un libro, en los últimos tiempos se estila mucho en los libros de cuentos en que los cuentos tienen relación unos con otros y son como partes de alguna manera de la misma historia o están unidos por el tono, y en este caso no, y yo creo que tiene que ver también con mi forma de entender la literatura. A mí me gusta sorprender al lector y que siempre se encuentre con algo inesperado. Mis novelas son muy diferentes entre sí, cambio mucho de género, me gusta escribir para chicos, para grandes, para medianos, y bueno, y en este libro de cuentos, digamos, es como a mí me gusta que sea también un libro de cuentos, son con cuentos muy, muy diferentes, o sea, el lector termina un cuento y no sabe con qué se va a encontrar en el cuento siguiente, y eso es bastante deliberado. Por lo demás, bueno, sí, es un libro que se fue construyendo a lo largo de muchos años, en los últimos tiempos, en la pandemia, terminé de escribir los últimos cuentos que faltaban para
completar ese armado. Y después me puse a tratar de darle una organización al libro. Y me resultó dificilísimo, ¿no? Ahí me ayudó mucho una amiga que leyó todos los cuentos y se le ocurrió una idea de cómo los podía ordenar. Están ordenados en 3 secciones. Y yo seguí con tantas dudas y me preguntaba, ¿no será muy arbitrario esto de las secciones? Y resulta que me estoy encontrando con gente que me dice, bueno, Ana María, son prácticamente 3 libros distintos. ¿Iban a ser en algún momento 3 libros distintos unos de otros? O sea que salió la organización en secciones, tiene más sentido de lo que yo temía. Y bueno, esa es más o menos la historia del libro en términos generales. Después cada uno de los cuentos tiene su propia historia y su propio origen, y bueno, de dónde saqué los materiales y demás. Yo creo que yo que lo leí, Mirta también lo conoce, sabemos que el tiempo trabaja, ¿no? Como en las artes, bueno, en la literatura, en la música se trabaja con el tiempo, ¿no? Los silencios, las pausas. Acá sí que se ve esto que vos decís, ahora hago hincapié en que hay cuentos que parecen venir, el que vamos a escuchar ahora, una pequeña extracción, vienen de otra época. Y otros que son muy actuales, porque además las palabras que utilizás son exactamente actuales, ¿no? No podrían uno imaginarse, no se lo puede imaginar hace 20 años, ¿sí? Ya que estamos entre psicoanalistas también, por supuesto, acordamos con Ana María la lectura de algunos párrafos de uno de sus cuentos, que es el de Rita y el terapeuta, no me acuerdo si se llama así, pero yo quiero hacer antes una breve introducción como psicoanalista, ¿no? Y lo voy a leer, es muy breve, porque un poco lo que dice Piglia respecto a la relación entre la literatura y el psicoanálisis. Piglia decía que hay una tensión entre la literatura y el psicoanálisis, pero decía que el psicoanálisis corre con ventaja respecto a la literatura, a pesar de las resistencias con las que nos tenemos que enfrentar en los consultorios. Lo consideraban Nabokov y Puig como la cultura de masas, ¿no? Que producía mucha atracción. ¿Y por qué? Porque el sujeto que va al psicoanalista puede construir, ¿no? Un sujeto, ese que llamamos, o que llamábamos los griegos sujeto trágico, ¿no? Ese que puede aspirar a una vida diferente, distinta, una otra vida secreta, ¿no? De las grandes pasiones, de las grandes traiciones. Todo eso uno lo descubre en el consultorio del psicoanalista versus la literatura, decía Piglia, ¿no? Versus el escritor que tiene que esperar pacientemente las voces, ¿no? Las voces de las sirenas, lo contrario a Homero, a Ulises, ¿no? Lo contrario, ¿no? Pacientemente esperar a que esas voces, esas musas, le dicten algo de lo que uno puede escuchar como psicoanalista en el consultorio, ¿no? El sujeto trágico. Bueno, me gusta mucho pensar la relación entre psicoanálisis y literatura. Y bueno, también vamos a invitar a los psicoanalistas que estamos acá que puedan participar con alguna pregunta que Mirta podrá orientarnos. Y con Ana María, que sabe mucho de psicoanálisis, vos nos vas a contar de tu vida privada un poco este cuento que ella elige. Es como una autobiografía del autor que se ofrece como ficción, ¿no? No sé, Ana María, si está bien lo que digo, se ofrece como ficción a ser leído, algo de la autobiografía, muy difícil de lograr para que no sea como una confesión autobiográfica de lo que te pasó o de lo que te sucedió, sino, bueno, con este suspenso y este interés que se logra, ¿no? Ahí está la magia nuevamente. Bueno, no sé si querés empezar a contarnos sobre este cuento y a leer lo que hayas elegido. Sí, cómo no, ahora les voy a empezar a leer.
empiezo a leer por el principio para que se entienda un poquito de qué va. Bueno. Y sí, es un cuento muy autobiográfico, sí, seguro que sí. Y se llama Rita y el doctor. Si hubiera sabido que para él era tan importante, ¿lo habría dejado igual? Rita pensó que sí, que se hubiera ido de todas maneras en el plazo que ella misma se había impuesto, a los 2 años. El doctor M intentó retenerla por todos los medios a su alcance, que eran pocos. Le interpretó de 1000 maneras su necesidad de escapar de un tratamiento que podía llevarla a la independencia y al éxito, sus ganas de seguir siendo siempre chiquita en lugar de crecer con el análisis, su obstinación en seguir siendo precoz, alguien que debía lograr en 2 años lo mismo que a lo que los otros llegaban en 5 o 10. Rita había nacido casi a los 10 meses de gestación, con un peso de 4,6 kilos, y su analista insistía en que ella seguía sintiéndose siempre como un bebé hipermaduro. Rita, ahora se cita una parte de una sesión. Rita, soñé que mamá me retaba porque me había acostado con alguien que no sé quién es. Para eso, yo había tenido que matar a otros 2, y me disculpaba. No, mami, yo no los maté, yo lo ayudé nomás, los mató él. Uno era una persona grande, lo ahorcamos y lo metimos en un tanque lleno de agua. Pero el otro no tiene importancia porque era chiquito y lo descuartizamos. Doctor M, usted tiene mucho temor a triunfar. Tener éxito, coger, hacer cosas de grande, son delitos que le tengo que ocultar a mamá. Y si es necesario, descuartizar y ahogar sus propias posibilidades. Usted siente que si se une conmigo le ganamos a mamá. Entonces usted está diciendo, no, mire, yo tengo que dejar el análisis porque si no voy a seguir ganando. Largo silencio. En su recuerdo de adulta, analizarse con el doctor M no le servía. El doctor hablaba muy poco y sus interpretaciones, sus señalamientos, estaban siempre rígidamente dirigidos a la propia situación analítica. La ausencia de interlocutor, la falta de diálogo, no le resultaba a Rita un gran estímulo para avanzar en sus propias asociaciones libres, ni para hablar en términos generales. En las sesiones se hacían larguísimos silencios en los que Rita, acostada boca arriba en el diván, lloraba sin ruido, mientras se le llenaban las orejas de lágrimas. A veces incluso se dormía. Un par de años después, retomó el tratamiento con otra psicoanalista recomendada por el mismo doctor M. Una mujer inteligente y gorda que usaba varias pelucas, una distinta para cada sesión. No era una rareza, vaya a saber por qué se había puesto de moda en esa época que las mujeres normales, con todo su pelo entero y sano, usaran pelucas. Y sin embargo, aunque no fueran una elección excepcional, las pelucas de la doctora eran algo que Rita recordaba con mucha intensidad. Una en particular, de pelo lacio, castaño claro, con flequillo, que no le quedaba mal. Su segunda analista era muy conversadora. Nunca hubiera soportado callada los largos silencios en los que caía su paciente. Le hablaba, la pinchaba, la sobresaltaba, la obligaba a contestar. No todas sus interpretaciones se referían solo a la relación psicoanalítica, hablaban también de la vida y el mundo. Rita ya no tenía que hablar sola, la interacción era más parecida a un diálogo. Después de un breve año y medio, la doctora, antes de irse a vivir al exterior amenazada por los paramilitares, le dio el alta. Qué aburrido, en cambio, era ese esquema fijo al que se atenía el doctor M, en el que todo lo que ella decía se refería solo al tratamiento. Muy pronto las sesiones se transformaron en un mecanismo predecible. Algunas de esas interpretaciones se las podía haber hecho ella misma. Rita. Hoy volví llorando de la facultad. Yo estaba muy ilusionada con literatura española 3, en la que se ve hasta el siglo XX. Y el profesor anunció que vamos a ver solamente el siglo XVIII, que se destacó por ser culturalmente muy bajo. Él mismo dijo que no hay ningún nombre importante en literatura. Me sentí estafada, defraudada. Doctor M, usted se sintió defraudada por la larga interrupción que tuvimos con el tratamiento por el fin de semana largo.
sintió que yo la defraudé por todos estos días que no la vi, como si yo hubiera estado con los pacientes grandes, los del siglo XVIII. Bueno, y aquí dejamos. Bueno, me encantaría saber qué piensan mis colegas en estos momentos. Ok, no, lo que quiero decir es que no es un cuento viejo, al contrario, es un cuento que escribí ahora, es uno de los más recientes, hará un año que terminé ese cuento. Sí se refiere a cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Mucho. 50 años. ¿Podés contar cómo Sí. llegaste a construir este cuento? ¿A partir de qué? Sí, ese es un cuento muy autobiográfico. Lo dice el mismo cuento, pero lo que pasó fue que el doctor M, que no se llamaba M, muchos años después, como digamos, no sé, 25 años después yo me analicé cuando tenía 18, y como 25 años después, un día recibí un llamado totalmente inesperado de aquel psicoanalista que me decía, mire, ¿cómo le va Ana María? Yo hacía Ana María, ¿cómo le va? Yo soy el doctor N. Quería decirle que me estoy por mudar de consultorio y encontré aquí sus sesiones desgrabadas. Digo, ¿cómo mis sesiones desgrabadas? ¿Usted me grababa? Sí, me dijo, por supuesto, porque usted era un caso de control para mí en la APA. Entonces yo la grababa, tenía un grabador debajo del diván. Entonces, y nos encontramos y me dio mis sesiones de cuando tenía 18 años. Me dice, nunca se las hubiera dado si usted no fuera escritora. Y bueno, y nos hicimos amigos, me dio las sesiones eran fascinantes para mí. Y además me encantó conocer al doctor como una persona, como un ser humano que era mucho más interesante de todo lo que yo podía haber pensado en esa época. Y él mismo me dijo, él mismo me contó que, bueno, que él ya no trabajaba así, que eso era un poco esa rigidez del mantener el encuadre y del tratamiento con el diván y, digamos, no llegar nunca al diálogo y las interpretaciones muy rígidamente dirigidas solo a la situación psicoanalítica. Bueno, él ya no hacía eso y trabajaba de otro modo y, en fin, todo había cambiado. Y bueno, nada, me encontré con una persona muy culta, muy interesante, escritor también. Eventualmente, en algún momento le presenté un libro de cuentos lindísimo. Y bueno, nada, eso pasó, nos hicimos amigos, pero como 25 años después. ¿Quién es Ana María 25 años después en este cuento? Porque es como volver al diario íntimo, me parece a mí, ¿no? Claro, sí. ¿Qué viste, Ana María, de aquella que iba al consultorio del doctor M? ¿Qué viste? Bueno, lo que más me sorprendió, no me encontré tan diferente, ¿no? Hay un estilo, bueno, uno es uno mismo siempre, a todas las edades. Lo que más me sorprendió son las traiciones de la memoria, o sea, cómo de pronto aparecían personas de las que yo me había olvidado completamente, que en ese momento eran tan importantes para mí, gente que había desaparecido absolutamente de mi mente, de mi memoria. Y bueno, nada, fue muy raro eso de reencontrarme conmigo misma en los 18 años. Las traiciones de la memoria. Sí. Yo leí el cuento completo que Ana María leyó recién un fragmento, y yo me preguntaba, le pregunté a Ana María también en privado en otro momento, ¿cómo soportaste esas interpretaciones? Y la respuesta de Ana María fue, no las soportaba, ¿no? Bueno, de hecho por eso dejé el tratamiento. Claro, porque eran esas interpretaciones que uno ve ahora como de libro, ¿no? De lo que había que decir, siempre referidas a la transferencia con el analista, terribles, ¿no? Sí. Tan fuera de
de lo que tiene que ver con nuestra institución en particular, ¿no? Que tiene tanto que ver con lo vincular y lo macrocontextual y la situación total por fuera del consultorio también, ¿no? Así que me Claro, imagino bueno, que y de habrá sido hecho, una tortura eso. y sí, me resultaba incómodo, pero además me resultaba aburrido, y además llegó un momento en que ya yo misma, era muy fácil autoanalizarme en función de esas interpretaciones que se fueron volviendo previsibles. Entonces ya no tenía sentido, ya sabía todo lo que él me iba a contestar, muy rara vez me sorprendía con algo. Y de hecho, bueno, la otra analista a la que él me recomendó era completamente distinta y trabajaba de una manera radicalmente diferente y sí me servía, era otra cosa. Y ese análisis sí me resultó mucho más útil. Sí. Quiero tomar lo de las tradiciones de la memoria, perdón. Sí. A la hora de escribir, porque sabemos que existe algo que se llama angustia de las influencias, cuando uno quiere escribir y ser original, sin embargo sabe también que uno construye memoria con la memoria de los otros, las lecturas. ¿Qué pasa con eso cuando a la hora de escribir, si es que te pasa, seguramente calculo que sí, querés no plagiar, ¿no? No me refiero al autoplagio, que ese podría ser otro tema, sino cómo saber que uno no está haciendo, no está copiando, y aún así sentirse tranquilo, ¿no? Sabiendo que es imposible ser totalmente original. Borges decía que hubo un solo escritor, pero sin llegar a eso, ¿no? ¿Cómo es esto, Ana María, cuando uno quiere escribir y saber que no está escribiendo lo que otros ya dijeron, pero que están adentro de uno? Mirá lo que le pasó al pobre Pierre Menard, el autor del Quijote. Claro, claro. Sí, seguro, hablando de Existe. Borges. No sé, la verdad es que nunca tuve esa preocupación, porque para empezar, digamos, yo nunca fui, bueno, hay autores que siguen mucho en particular a otro escritor, digamos, por hablar de nombres así extraordinarios, Onetti, Faulkner, ¿no? Pero otros no, y yo no siento que un autor en particular me haya marcado el camino, sino que lo que me marcó el camino es la biblioteca, la literatura, todos los libros y no uno en particular, no un escritor, un autor en particular. La verdad es que nunca ni siquiera ni remotamente se me ocurrió esa idea de que podría haber plagio, porque bueno, cada uno de nosotros tiene su propia voz, su propia forma de entender el mundo, su propia forma de contarlo, de relatarlo. Digamos, a menos que uno se lo proponga, es muy difícil terminar copiándose de otro. Y el Hay autoplagio, influencias, más Ah, que influencias, sí. claro. Sí, sí. No, Perdón. ¿qué Hay decís? influencias, claro, claro. Digo, el autoplagio, ¿cómo no quedar atrapado? Esta es una preocupación de Ray Bradbury, ¿cómo no quedar atrapado por la propia escritura, ¿no? Blanchot decía que uno continúa en el próximo libro lo que dejó en el anterior, algo así, ¿no? ¿Cómo no quedar atrapado con la escritura propia, autoplagio? ¿Hay algo de esto? Y eso es lo más difícil de todo, porque yo creo que a partir de cierto momento en la carrera y a partir de cierta edad, uno se empieza a repetir. Es muy difícil no repetirse. Uno lo ha visto como lector en otros autores. Y yo cuando era jovencita decía, bueno, pero ¿por qué sigue escribiendo si no tiene nada nuevo que decir? Solo está repitiendo lo que ya dijo mejor en sus primeros libros. Y ahora soy más generosa y digo, bueno, es un escritor, ¿qué otra cosa va a hacer si no escribir? Porque eso creo que nos pasa a todos, es absolutamente inevitable. Hay un momento en que, bueno, así como declina el cuerpo, declina la mente.
o a uno le cuesta más encontrar las palabras, se reduce el vocabulario, aún en los que estamos bien de la cabeza, pero bueno, nos cuesta encontrar los nombres propios, se reduce el vocabulario, no estamos en la plenitud de nuestras posibilidades. Y además, bueno, somos las mismas personas que escribió, digamos, soy yo hoy la misma persona que escribió todos mis libros y que voy cargando sobre el lomo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para escribir algo diferente de lo que yo ya escribí? Bueno, eso es muy difícil y no siempre, no necesariamente lo voy a lograr de acá en adelante. Y una pregunta. Sí. Con respecto a libros o cuentos o textos escritos por vos hace muchos años, ¿cuál es tu mirada cuando volvés sobre esos textos? ¿Cómo los ves? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Los tirarías a la basura? ¿Los volverías a publicar? No, están bien. Yo no me releo, excepto cuando cambio de editorial y entonces, bueno, se hacen reediciones. Entonces ahí no queda más remedio que leer todo otra vez. Uh-huh. Y, por ejemplo, con mi primera novela, que se llama Soy paciente, cuando la tuve que releer hace no tanto tiempo, digamos, no sé, hará 15 años, que es poco porque es una novela del año 80, bueno, estaba bien escrita estaba, y en algún momento quise hacerle modificaciones y era absolutamente imposible porque yo no era la misma persona que escribió esa novela, entonces tampoco la podía modificar. Y en particular con una novela en que uno tiene que tener todos los elementos en la cabeza todo el tiempo para poder escribirla. Entonces, venir de afuera y decir, uy, voy a sacar este ladrillito de acá abajo, no, y se derrumba todo el muro. No se puede. Pero yo creo que, y ahí también, digamos, es algo que dice Piglia, que uno no escribe, o sea, a partir del momento en que uno empieza a dominar su instrumento, no es que cada vez se escribe mejor, sino que hay momentos en que uno le sale bien y en momentos en que no le sale tanto. Y eso a lo largo de toda la historia de un escritor, ¿no? Si yo tomo mi primer libro de microrelatos, por ejemplo, que es La Sueñera, bueno, poco más o menos es mi libro preferido, me parece que me salió bien. Y de mis cuentos, uno de los que más me gusta, o quizás el que más me gusta de todos, es uno que se llama Los días de pesca, que está en mi primer libro de cuentos, que se publicó en el 81, y ese cuento lo debo haber escrito en el 78, una cosa así. Y está bien, quizás es mi mejor cuento. ¿Te gusta? ¿Estás conforme sí. con eso? Eso está bueno, ¿no? Porque después de muchos años y de todo un recorrido, poder volver atrás y encontrar que uno está conforme con eso, me parece que es muy Pero gratificante. también es duro, porque uno compite con uno mismo, entonces dice, wow, qué bien que escribía cuando tenía 30 años, y ya no me va a salir así, y eso es muy angustiante. Pero te sale. Eso dice Blanchot, ¿no? Que una vez terminada la obra, el autor es despedido y es apartado de la obra, ¿no? Y vos dijiste recién algo así, como, ¿cómo voy a venir desde afuera a mover algo? Se me desmorona esa estructura. Yo no sé, Mirta, si querés que demos lugar a las preguntas, a los comentarios de la gente que está, antes de continuar con más conversación. ¿Qué te parece? Sí, yo ningún problema. Si alguien quiere preguntar algo. Habilitar los. Sí, podemos habilitar a Patricio los micrófonos, como para que quede liberado. Yo mientras los demás piensan, si quieren preguntar algo, yo te quiero preguntar, Ana, si vos tenés un método para escribir, un tiempo, digamos, como un trabajo, ¿no? Si te organizás de determinada manera para la tarea de escribir, para tu oficio de escribir. Sí, sin duda, sí. Yo escribo de mañana.
Después del almuerzo no se me ocurre nada. Escribo siempre de mañana, tomo el desayuno, me voy, me encierro en mi oficina, en mi lugar de trabajo, salgo al mediodía para almorzar y después del almuerzo, sí, bueno, puedo escribir notas o contestar correo, contestar entrevistas, cosas por el estilo, pero no puedo escribir algo de mi propia invención. Eso no sucede. Y después, bueno, sí, bueno, tengo mis manías como tiene todo el mundo, tomo unos cortaditos raros que me hago con agua caliente y un poquito de leche, y café descafeinado, y bueno, ya no fumo. En una época creí que no iba a poder escribir sin fumar, y bueno, y como el tema era bastante dramático, dije, bueno, no me importa, no voy a escribir más, pero no voy a fumar más. No lo pensé, bueno, este año no voy a escribir, este año me voy a dedicar solo a dejar de fumar. Pero bueno, poco a poco fui recuperando la escritura sin el cigarrillo, les estoy hablando de hace como 30 años, ¿no? Y me di cuenta que no era el cigarrillo el que escribía, era yo, y entonces pude volver. Bueno. Era cigarrillo y mentoliptus, con lo cual iba perdiendo dientes, ¿no? Bueno. ¿Habrá alguna pregunta que quieran participar los que están acá? Para Ana María. No estoy viendo. No. Parece que todo lo que cuenta es lo suficiente. Ah, acá, Alicia. Alicia está levantando la mano. Dale. Sí, dos preguntas. Si siempre el escritor en aquello que escribe, donde aparentemente puede haber una ficción muy grande, de todas maneras se filtra aspectos personales. Esta es una pregunta. Y la segunda, si en los cuentos o en aquello que escribas, constatás que sea verosímil aquello que estás poniendo. A veces sucede que uno lee un cuento o una novela y habla de un determinado momento histórico y pone una película que se dio 10 años después, por ejemplo. Entonces a eso me refiero con la verosimilitud, digamos, de cosas. Estas dos cosas en principio. Sí, la primera era Si inevitablemente en la sí, escritura el tema se filtra algo, referencias digamos, personal, sí, ¿no? Sí, absolutamente sí. Ajá. ¿Por qué? Porque no importa que nosotros estemos contando una historia que nada tiene que ver con nuestra historia personal, una historia que sucedió 5.000 años en el pasado o que va a suceder 5.000 años en el futuro, si es de ciencia ficción. ¿Qué sabemos nosotros de los demás? ¿Qué sabemos de lo que sienten los demás? No sabemos nada, sabemos lo que nos cuentan, pero nada más, sabemos lo que vemos cuando los miramos, pero no tenemos ninguna experiencia del dolor de los demás, ni de la alegría, ni de la ira de los demás, solo tenemos esa experiencia de nuestras propias sensaciones y sentimientos. Entonces, por eso no importa sobre qué estemos escribiendo, y aunque no tenga nada que ver con nuestra historia personal, de todas maneras estamos poniendo ahí una cantidad de elementos que solo conocemos por introspección. Así que por eso el autor está en todo lo que escribe, sí, aunque no escriba nada autobiográfico. Y por otro lado es muy interesante eso que me decís de la verosimilitud. Yo estoy absolutamente, bueno, vos no dijiste qué opinás, pero yo entiendo que opinás. Ahora te cuento, después te cuento. Entiendo que opinás como yo que hay que tener mucho respeto por la verosimilitud. Y eso no tiene nada que ver con la decisión de escribir algo fantástico o no. Puede ser una historia totalmente fantástica y sin embargo tener respeto por esas cuestiones técnicas. Y en ese sentido hay algo que
cuenta Cortázar en uno de estos libros de misceláneas, que no me acuerdo si era Último Round o La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero él dice, si una persona, si un hombre o una mujer estuvo fuera de la ciudad 6 meses, y entonces va al garage y se sube al auto y lo pone en marcha, puede suceder que al auto le salgan alas y se convierta en un caballo Pegaso y salga volando por el aire. Eso es perfectamente verosímil. Puede suceder que el auto desaparezca. Eso es perfectamente verosímil. Lo que no puede suceder es que el auto salga tanto, porque si estuvo 6 meses con el auto parado en el garage, se le gastó la batería. Claro, sí, no, y ese es el tipo de cuestión que hay que tener en cuenta, como lo que vos decís de una película que se dio 10 años después, no. Uno se tiene que fijar qué películas daban en el momento de la historia que está contando. Claro. Obvio. Sí, no, te lo preguntaba porque mi esposo fue escritor, se dedicaba a literatura infantil y juvenil. Sí. Y en las novelas, sobre todo en las novelas juveniles, él constataba con sus alumnos, por ejemplo, si ponía que una chica había comprado un esmalte, entonces constataba qué esmalte se usaba, cuál era la marca, te digo, como detalle, por eso era un poco, digamos, la pregunta, ¿no? Claro, es importantísimo. Sí, creo que sí, que es sumamente importante que tenga, en ese sentido, ¿no?, verosimilitud. Claro, claro, porque eso nos va a ayudar a hacer creer al lector todo lo demás que estamos inventando, todos nuestros delirios, que tienen que estar rodeados por un marco de rigurosa exactitud. Claro, eso cuando, por ejemplo, se describen ciudades, lugares, ¿no? Y creo que en alguno de tus cuentos, bueno, y en muchos que uno ha leído, de pronto te empiezan a describir una ciudad y el barcito y el kiosco que estaba al lado y la mesita que no sé qué, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, uno sabe que hay escritores que nunca estuvieron en ese lugar, que es imposible que los escritores estén en todos los lugares que describen, ¿no? ¿Cómo se hace con eso? ¿Hay un trabajo de investigación? ¿Alguien te cuenta que estuvo? ¿Te muestra una foto? Muy fácil. Hoy es muy fácil. Claro, hoy es más fácil. No sé cómo se haría en otras épocas. Supongo que con informantes. Si uno tiene a alguien que le cuente, y hay gente que cuenta muy bien, y eso sirve muchísimo. Por ejemplo, en este libro, Sirena de Río, yo tengo una casi crónica, porque hay un sector que se llaman casi crónicas, en que cuento de cómo estuve 24 horas en una guardia de un hospital público y todas las cosas que pasaron ahí. Bueno, yo jamás estuve en una guardia de un hospital público, nunca, pero tuve un buen informante que me contó muy, muy, muy detalladamente un montón de cosas que me sirvieron para armar mi historia. Claro. Hoy hay muchos métodos, porque uno puede fijarse en Google Maps y puede ver, y puede mirar las calles, ¿no? Claro. Sí, y puede mirar el kiosco ese que está justo al lado de la comisaría y enterarse de una cantidad de detalles. Yo tengo un cuento que sucede en Tras la Sierra, que es precisamente el que se llama Sirena de Río, donde yo nunca estuve, pero estuve a través de la computadora, estuve con Google Maps. Y entonces, bueno, miré un poco cómo eran los pueblos y de la zona y cómo eran los ríos y, en fin, una serie de características físicas. Y después, bueno, a veces hay que buscar los nombres, porque una imagen no dice más que 1000 palabras, pero ni ahí. Y sobre todo si uno trabaja con las palabras. Entonces uno puede ver una imagen de un río con toda la vegetación que crece alrededor, pero ¿cómo se llaman esas plantas? ¿Qué nombre darle a esos árboles, no? Y bueno, y todo eso hay que buscarlo y enterarse y ver cómo se llaman, digamos, la flora de la zona para poder darle nombre y que tenga algún sentido lo que uno está escribiendo.
Este es el arte, ¿no? Porque Nietzsche decía que el artista es el gran falsificador, ¿no? Digamos, ese es el oficio, claro, no es el arte, ese es el oficio. el Sí, oficio, ahí está. Cómo claro, construir algo creíble con algo que no existe, pero que claro. hay que hacerlo existir y que sea creíble, ¿no es cierto? Bueno, no sé si alguien quiere participar, Sí, preguntar. Alicia Estrada, hoy están las Alicias levantando la mano. Vamos. Una historia personal, ¿sí? Mi nieto mayor, Benjo, de 8 años, es fanático de los libros de ella, ha leído un montón, y cuando leyó Las cosas de odio, preguntaba cómo podía ser que Ana María lo podía haber escrito si no lo conocía. Se sintió tan identificado con todas las cosas que contaba en ese libro. Claro. Dice, pero si no me conoce, ¿cómo pudo escribir eso? Le preguntaba a la madre. Eso solo. Bueno, vos sabés que me preguntan a mí todo el tiempo, bueno, ¿y cómo es esto de escribir para los chicos de hoy que son tan diferentes y tienen otro mundo y la tecnología y esto y aquello? No son tan diferentes los chicos de hoy, odian las mismas cosas que odiábamos nosotros, odian levantarse temprano, odian acostarse temprano, odian que los hagan bañarse, odian tener que saludar a las visitas, darle un besito a las amigas de mamá, no son tan diferentes, no. No, pero estaba interesado en eso, ¿viste? Claro, Sí, claro, ¿cómo decía, puede ser? ¿cómo Si no puede me ser? conoce, dice. Pero lo conozco, claro, porque se Bueno, parece a mí cuando era vamos a, chiquita. Está muy bien. yo voy a aprovechar para contar que de lo que está hablando Alicia es de un libro que leyó mi nieta, porque ayer le pregunté, ¿vos qué leíste de Ana María Schwartz? Porque ella te leyó antes de conocer nuestra relación, digamos, ¿no? Mirá. Entonces me contó que ella leyó Las cosas que odio y otras exageraciones, y me imagino que es esto a lo que está haciendo alusión Alicia. Sí, Y sí, leyó y me dijo así, ella tiene 10 años, está por cumplir sí. 11, me dijo, y también leí una novela que es una saga, pero yo leí el primer libro, Diario de un viaje imposible. Sí. Bueno, cuento esto para también transmitir la amplitud de la producción de Ana María, ¿no? Y que yo realmente recomiendo que a hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, les acerquen la literatura de Ana María, porque es muy hermosa, este, y para todas las edades, de verdad para todas las edades. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Y Un aviso, parece, un aviso publicitario me puso, pero gracias. lo que pasa es que me trajo el comentario de Alicia, me Claro, parece que, bueno, corresponde, digamos, para la gente que por ahí te conoce menos o que ha leído menos, que conozcan, que sepan que tenés esta amplitud y que a los chicos les gusta mucho lo que escribís también, además bueno, de bárbaro. lo que nos gusta a los grandes. Y me parece que estos chicos dieron la clave, que muchas veces nos preguntamos cuándo un libro es bueno o funciona, y es cuando uno siente que fue escrito para uno, ¿no? Digamos que ahí hay un criterio subjetivo. Tu nieto o el chiquito este dijo, ¿cómo me conoce, no? Directamente dio la clave de Qué cuándo un lindo. libro funciona, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta a Ana María? ¿Algún comentario? Alicia, ¿estás pidiendo de vuelta la palabra? Te dio la manito Sí, de no, quería decir que a mí Sigas. me había pasado con historias verdaderas. Ah, Historias verdaderas es un libro que es tan de acá, de Buenos Aires, que es fantástico, fantástico. bueno, qué lindo. Todas cosas reales, ¿no? Bueno, eso todo. Yo te quería preguntar, Ani, por la beca Guggenheim que ganaste en Sí, 1994, creo. ¿Sí? ¿Por sí, ahí? en el 93, en el O en 94 salió 90. el libro, en el 93 gané la beca, ¿Nos sí. querés contar un poco sobre eso? ¿En qué consistía el libro? ¿Por qué la beca para ese libro?
No sé, porque yo me presenté, me Está bien. presenté con el proyecto de un libro que se llama El libro de los recuerdos, y que es la historia de una familia judía en la Argentina, que no es mi familia, ese no es un libro autobiográfico, es una reconstrucción de una familia donde tomé cosas de mi familia materna, mi familia paterna, de la familia de mi marido. Armé una familia de ficción donde todos los personajes tienen algo de algún modelo real, pero la familia esa es de ficción. Y bueno, en esa época, ahora no hay más beca Guggenheim para América Latina y el Caribe como había en ese momento, la sacaron. Pero en ese momento existía la beca Guggenheim, eran creo que $27.000, se ganaba uno, si ganaba la beca Guggenheim. Bueno, lamentablemente estábamos en el 1 a 1 y no era tanta plata como sería hoy sería muchísimo dinero. Pero yo tenía un poco no me gustaba la idea de presentarme con un proyecto que después no estaba segura de si lo iba a escribir o no. Entonces esperé a tener el libro terminado y después presenté el proyecto a la beca Guggenheim, gané la beca y al año siguiente salió el libro. Y tengo un recuerdo muy particular de eso porque mi abuelito estaba internado, lo estaban por operar el día que yo me gané la beca, entonces antes de que entrara, era una operación muy grave de la que en realidad nunca se recuperó y murió unos pocos meses después, tenía 90 años. Y entonces antes de que lo llevaran al quirófano, le conté que había ganado la beca Guggenheim y que eran $27.000. Mi abuelo, el Zeide, no lo podía creer, porque tenía un absoluto desprecio por las artes literarias, ¿no? Él veía que toda la plata que él me regalaba yo la usaba para comprar libros, y cuando venía a mi casa miraba la biblioteca y me decía, pero Ani, ¿qué valor de reventa tienen los libros? Entonces, bueno, le conté, él se puso muy, muy contento. Lo operaron y cuando salió, y en ese mismo momento, antes de que lo llevaran a terapia intensiva, me vio y se recuperó de la anestesia y me dijo, Ani, ¿es verdad que te ganaste $27.000 o lo soñé? Le dijo, no, es verdad, es verdad. ¿Cómo era el apoyo de tu familia, de tus padres, con respecto a esta elección de las letras? Bueno, al principio, cuando yo era chiquita, les encantaba y me hacían parar arriba de la mesa en las fiestas familiares para recitar mis poemas, y estaban orgullosísimos de que en la escuela me dieran tanta bolilla y que recitara mis poemas o mis composiciones en las fiestas escolares. Bueno, todo era maravilloso. En el secundario, cuando publiqué mi primer libro, cuando tenía 16 años, bueno, también contentos, orgullosísimos, invitaban a todos sus amigos. Pero cuando terminé el secundario y dije que quería estudiar letras, se decepcionaron tanto, porque no es que se opusieron ni mucho menos, pero no les parecía una carrera en serio. Además ellos sabían que yo no quería hacer crítica y no quería enseñar, y entonces, ¿qué era esa carrera? ¿Qué quería hacer yo? ¿Escritora? ¿Qué es eso? ¿De qué vive un escritor? ¿De qué come un escritor? Bueno, yo creo que se tranquilizaron un poco cuando yo, muy jovencita, a los 19 años, entré a trabajar en publicidad como redactora creativa. Y entonces, bueno, vieron que de alguna manera me las iba a arreglar para sobrevivir y bueno, se conformaron en medio de su desilusión, porque, en fin, querían que fuera doctor, médica, por supuesto, como corresponde a una familia judía. Bueno, en el cuento, a propósito de los judíos, hay un cuento que es Comida Judía, sí. muy, muy conmovedor, porque no sé si está bien lo que voy a decir, mi impresión es que es como una alegoría ahí,
la comida del destierro, ¿no es cierto? De la carencia, del otro lugar, del exilio, ¿no? Bastante conmovedor, ¿no? Concentrado en la comida judía. Bueno, lo dejo abierto para que lo vayan a buscar y a leer. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo otras para Ana María. Me gustaría saber si alguien quiere comentar algo, preguntar. Un poco los vicios, ya se habló de los vicios o de los rituales, vamos a llamar, del escritor, ¿no? Algo de Raymond Carver, pero para que lo pensemos con vos, Ana María. Él decía que se pondría 3 carteles en su escritorio de trabajo. Uno era esmero como disciplina lo trae, ¿no? Como esa voluntad de insistencia, ¿no? Me encantaría saber cuál era la palabra en inglés, ¿no? Que alguien tradujo como esmero. No me lo puedo imaginar, sería interesante cosa de escritora saberlo. lo tuyo. Cosa de escritora, habrá que buscarlo. Es Claro, verdad, hay que buscarlo. es verdad. La segunda tarjeta, cartel, dice él, que se colgaría en su oficina es, bueno, él, seguidor fanático de Chekhov, decía, y súbitamente todo empezó a aclarársele, en letra grande, ¿no? Como algo revelador, que a él lo podía inspirar. Y la tercera, el otro cartel es, ningún hierro puede despedazar tan fuerte el corazón que un punto puesto en el lugar que le corresponde respecto a la escritura. Bueno, interesante para pensar si tuvieras que inventar, o ya lo sabés acá con nosotros, ¿cuáles serían esos textos que vos sí o sí pondrías en tu oficina? Bueno, yo me pondría un cartel grande que dijera, por ejemplo, llevarle la vianda a Josefina antes de las 12. Wow. Josefina es una de mis nietas y tiene el jardín acá a la vuelta. Entonces, bueno, la chica que trabaja en casa le lleva la vianda, pero bueno, cuando faltan, yo siempre me olvido y me la tengo que ir a buscar y traérmela a comer acá, o en fin, alguna solución así de emergencia. Así que ni esmero, ni nada que aclare las cosas, llevarle la vianda a Josefina, ese sería mi cartel. Bien, algo que te saque del exilio a la realidad, ¿no? Y que te haga acordar que la nena tiene que comer. Me gustaría hacer una aclaración con respecto a eso que leíste, Carver, porque había unos problemas de traducción, ¿no? Porque lo que quería decir Carver es, no hay un hierro que despedace el corazón que sea tan tremendo como un punto fuera de lugar. Esa era la idea. Y cuando él piensa en el cartel de Chekhov y de pronto todo se aclaró, ¿no? Yo creo que ahí él está haciendo referencia, y ese es un buen cartel para tener en el lugar de trabajo para un escritor, porque está haciendo referencia a esa oscuridad con la que nos encontramos de repente los escritores, y a veces avanzando en un texto, y muy en particular, aunque ni Carver ni Chekhov eran novelistas, muy en particular uno sufre eso en las novelas. De repente en una novela uno avanzó un montón, puso una cantidad de tiempo y de energía, y a lo mejor estuvo meses trabajando y hasta años, y no hay más que oscuridad. Y no hay que desesperar porque de repente, de pronto todo se aclara. Eso tiene mucho sentido, sí. Calculo que debe haber mucho de confianza, me parece, ¿no? Muchos escritores cuentan que escribieron grandes novelas, creo que García Márquez es uno de ellos, que la pensó durante 15 años y la escribió, no sé si en 3, pero no sé si es el caso, de 100 años de soledad, pero quiero decir que debe de ser bastante poco tolerable, y hay que hacer como un ejercicio, para esos momentos de sequía, donde parece que nada aparece en la mente del que quiere escribir, ¿no es cierto? Que no es solo la voluntad de la espera,
o de la intención o del deseo, ¿no? Que hay algo más allá, que es un más allá indescriptible, tal vez, no sé. Sí, sí, es absolutamente así. Más de una vez yo me he dicho, bueno, ¿por qué no me basta con la voluntad? Si yo me siento acá y pongo los dedos sobre el teclado y me quedo acá todo el tiempo que sea necesario, se tiene que ocurrir algo, se me tiene que ocurrir, pero no necesariamente pasa. Es muy frecuente que uno sufra ese bloqueo en que no se le ocurre nada. Yo tengo la suerte de trabajar en muchos géneros distintos, entonces eso me ayuda mucho a superar bloqueos. Entonces, cuando no se me ocurre nada en un género, bueno, cambio a otro. Y sobre todo tengo un género muy particular que me permite trabajar cuando verdaderamente no tengo ninguna idea, que es las adaptaciones de leyendas y cuentos populares, que es algo que hago sobre todo para chicos, aunque también tengo algunos libros para adultos. Y eso, hablando de oficio, eso es puro oficio. Digamos, se trata de investigación y oficio. Investigación para encontrar las leyendas y los cuentos con los que uno quiere trabajar, y después retrabajarlos de una manera que sea entretenida y agradable para los chicos de hoy, y que uno no esté plagiando, ¿no?, el texto de donde encontró ese cuento o esa leyenda. Entonces hay que contarlo de otra forma y de una forma que les guste a los chicos de hoy. Eso para mí es un trabajo facilísimo, muy entretenido, que no me causa la menor angustia y no necesita ninguna inspiración. Y no hace falta que venga la musa. Entonces, cuando verdaderamente no se me ocurre nada de nada, me dedico a hacer adaptación de cuentos populares y leyendas. Y en realidad económicamente es lo que más me ha servido. Me hace pensar en Octavio Paz y en los sueños. Bueno, vos tuviste una mamá psicoanalista. No sé qué pasaba con los sueños en tu familia, vos sabés lo que pasaba con Freud, cómo Freud trabajaba con sus sueños. Octavio Paz decía algo así como que con los sueños no recordados, él también consideraba que participaban de sus escrituras, ¿no? Con aquellos sueños que uno no recuerda, mínimamente recordamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una fuente de inspiración en vos, tus sueños, Ana María? Sí, absolutamente, sí, yo he usado muchos sueños. Ahora, últimamente, en los últimos tiempos, no recuerdo mucho los sueños, pero en otras épocas sí, los recordaba mucho y tenía sueños muy vívidos, muy intensos. En realidad ahora también sigo teniendo pesadillas. Más de una vez mi marido me tiene que despertar porque estoy gritando dormida. Pero bueno, trato de olvidarme lo más rápido posible. Pero sí que me han servido. De hecho, hay un cuento en el libro que se llama Dudas de pesadilla, que tiene que ver con sueños reales míos. En la sueñera también usé muchos de mis sueños. Así que sí, los sueños me han servido, claro, seguro. Acá hay una pregunta que de alguna manera empezaste a responder, pero la transmito de todas maneras, Ana, que es cómo se vence la parálisis de la hoja en blanco, cómo se comienza a escribir. Algo dijiste, pero a lo mejor hay algo más. Sí, pero no, la agregar. verdad es que me gustaría tener una receta, porque entonces la usaría yo. Lo que conté es lo que hago cuando no logro vencer esa parálisis. Pero eso no soluciona el problema. Simplemente, bueno, puedo seguir trabajando, pero eso no soluciona el problema de esos momentos difíciles en los que no se me ocurre nada. Es distinto también con distintos géneros. Cuando escribo microrrelato, leer otros microrrelatos me ayuda mucho. De diferentes maneras me ayuda a leer microrrelatos maravillosos, buenísimos, porque, bueno, siempre uno carga pilas de los grandes, ¿no? Leyendo a Kafka, leyendo a Borges, y leyendo a Italo Calvino.
Y por otro lado, y con los cuentos también, a veces cuando estoy escribiendo cuentos, leer buenos cuentos me ayuda. Pero en los microrrelatos me ayuda también leer malos microrrelatos, horribles microrrelatos, de los que hay montones, es lo que más hay, ¿no? Porque hay, así como hay muchísimos poetas que, bueno, tienen que publicarse sus propios libros, también hay muchísimos microrrelatistas que publican sus propios libros de microrrelatos, y bueno, la gran mayoría son realmente malos. Y sin embargo me sirve porque a veces un microrrelato malo me dispara una idea que no es la que está ahí, pero es algo que me provoca, ¿no? Y yo digo, bueno, con este microrrelato sí, en vez de tal cosa, fuera tal otra, y entonces, bueno, y entonces a veces un texto malo me dispara una idea de la misma manera que un texto bueno. Pero bueno, por ejemplo, ahora me gustaría, porque yo soy muy ordenada, escribo microrrelato, después cuento, después novela, después microrrelato. Y en ese orden me toca ahora novela. Y no tengo la menor idea de cuál podría ser el tema de una novela, pero ni la más vaga idea. No sé, qué sé yo, y no sé de dónde va a salir tampoco. Y no tengo, no siento ninguna impostergable necesidad. Por el ascensor. Perdón, Marcela. Ahí está. Sí, perdón, Ana, dale. No, digo, y lamentablemente no tengo ninguna impostergable necesidad de escribir esa necesidad de la que hablaba Rilke, que esa especie de desborde de literatura, eso no me sucede en absoluto. En mí la literatura es más bien una cuestión voluntaria, de decisión, ahora voy a escribir tal cosa. Y bueno, nada, tendré que esperar un poco más y en algún momento enfocar mi mente hacia ese lado, hacia ese lugar, hacia una posible novela y rogar que salga, que aparezca la idea. Porque una vez que uno tiene una idea, después escribirlo, bueno, sí, puede ser lento, trabajoso, difícil. Para una novela yo calculo no menos de 3 años. Pero primero tengo que saber de qué se trata, ¿no? Tengo que tener un rumbo, aunque no sepa todo de la novela, porque muchas cosas se van descubriendo mientras uno escribe. Sí, yo necesito tener un rumbo, saber más o menos para dónde voy. Elina. Gracias. La verdad que es muy interesante todo eso. Y una de las cosas que quería preguntarte, Ana María, ¿en qué cambió? No sé si te han preguntado, pues como 15 minutos tarde. ¿Cambió en algo tu vivencia durante la pandemia, después de la pandemia, ahora? Después de la pandemia, no sé si hay después, pero ¿cambió en algo? ¿Influyó en algo de tu escritura, de tu producción? Bueno, yo, digamos, ya soy una señora grande y la pandemia me agarró lo bastante grande como para no producir grandes cambios en mi escritura o en mi producción. Pero en el momento, digamos, en el largo plazo, me estoy refiriendo al largo plazo, en el momento, o sea, esos 2 años de pandemia, sobre todo el primer año, pero el segundo un poco también, lo que me pasó fue un parálisis. Yo realmente no pude escribir, entré en una especie de estado de shock en relación con mi trabajo, ¿no? No en general en la vida, porque no lo viví con desdicha, porque bueno, estoy casada, me llevo bien con mi marido, estábamos bien, tranquilos, contentos de estar juntos, en fin, me dediqué a cocinar, como no hice nada original, probé muchas recetas nuevas, cociné, pero no pude escribir, durante mucho tiempo no pude escribir, porque, no sé, bueno, estábamos viviendo una especie de
una película de ciencia ficción, escrita por un mal guionista, no tenía nada de original, todo era de alguna manera previsible, y muy horrible y muy triste, y uno esperaba que, bueno, que en cualquier momento vinieran los extraterrestres para hacerse cargo de lo que quedaba de la humanidad. Era muy impresionante. Así que no, durante la pandemia no pude escribir, y solo pude salir de esa especie de parálisis con un libro por encargo, que empecé en el 2020 y terminé en el 21, que me habían pedido para chicos, que era un libro de 20 biografías de personas que intentaron cambiar el mundo. Y bueno, eso me ayudó, a escribir ese libro me ayudó a salir de la parálisis, y después pude escribir algunas cosas mías y terminar los cuentos que necesitaba para este libro, para Sirena de Río. Quiero leerles a todos un comentario que dejó Carles Stabeck, que dice: esta charla me cambió el día. Inteligentes preguntas e inspiradoras respuestas. Muchas gracias, Ana María, y gracias a todos. Ah, qué linda. Lindo comentario. También hay otros así, saludos y agradecimientos por el espacio y por compartir este diálogo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, Lili, te cedo de vuelta la palabra. Bueno, voy con una pregunta que también me inspiró recién la pregunta de Lina y la respuesta de Ana, respecto de qué nos pasó en pandemia, pero a nivel emocional, ¿no? Pero para llevarlo un poco a la escritura, Horacio Quiroga sugería no escribir con la emoción a flor de piel. Él decía, déjala morir, y después, si uno la puede revivir, es que ya tiene la mitad del camino logrado, ¿no? Algo así como nosotros en los talleres donde funcionamos tratando de pensar la escritura, decimos escribir con el corazón en la mano y no con la mano en el corazón, ¿sí? No, perdón, escribir con la mano en el corazón, al revés, lo dije, y no con el corazón en la mano. Entonces, un poco para preguntarte, Ana María, ¿cómo se hace cuando uno tiene la vivencia de lo que quiere escribir, la idea, pero también la vivencia, la dimensión emocional? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué distancia temporal o subjetiva, ¿no?, hay que tener para que ese escrito tenga un valor, ¿no? Que no sea una mera confesión, ¿no?, de una emoción que desborda. Bueno, cada escritor lo vive y lo utiliza de otra manera esto. O sea, hay escritores que pueden escribir en el momento del desborde emocional, sobre todo los poetas, ¿no? Y otros que necesitan tomar distancia. Yo en general necesito tomar distancia. Difícil, en general, no siempre, pero en general necesito tomar distancia. Y no puedo, o por lo menos lo que escribo en el momento que estoy viviendo esa perturbación emocional, no es muy valioso. Y creo que se explica por algo que me preguntaron alguna vez, bueno, muchas veces en realidad surge esa pregunta. Me dicen, bueno, usted como escritora expresa sus emociones en lo que escribe. Y en realidad no. En realidad lo que yo hago cuando escribo es tratar de despertar ciertas emociones en el lector. No escribo para expresar mis emociones. La gente que escribe para expresar sus emociones, bueno, es esa gente que dice, yo escribo y después rompo todo y lo tiro. Y hay gente que es así, hay gente que necesita verdaderamente expresar sus emociones por escrito, no para que otros los lean, sino expresarlas por escrito y después lo tiran y ya está, se terminó. Cuando yo escribo,
pienso en el lector, considero la existencia del lector. Entonces escribo para alguien que va a leer y busco provocar determinadas emociones y determinadas reacciones en quien va a leer. Que a veces se trata de que compartan mis emociones, pero siempre lo tengo en cuenta. Claro, ahí está la magia nuevamente, ¿no? De poder trenzar en palabras, escritas además, algo de lo que fue pensado, porque calculo que narrar tiene una ventaja por sobre lo que uno puede dejar escrito, ¿no? Cuando uno lo narra, le suma esos gestos y esos aportes de la emocionalidad en el cuerpo que no lo tiene la escritura, y ahí se trata justamente de encontrar el arte, ¿no? De cómo decir eso. Walter Benjamin decía, nada más pobre que una verdad expresada así como fue pensada por quien la está escribiendo, ¿no? Cuánto empobrecería la cuestión, sin duda, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, alguna experiencia de alguien que escriba. No. Ana, ¿hay algo que vos quieras agregar que no se te haya preguntado y te interese transmitirnos? No, la verdad es que me parece que hablamos de todo y fue muy lindo. Tenemos... bueno, entonces... No sé, podría leerles un cuento completo porque es muy cortito, es más corto que lo que se llama Dudas de pesadilla y que tiene que ver con un sueño. Dale. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno. Es más corto que lo que leí de Rita y el doctor. Es decir, es casi un microrrelato, ¿no? Dudas de pesadilla. Supongamos que esos 3 pares de pies que ve usted en el umbral, cuidadosamente ordenados de mayor a menor, no se continúan más allá de los tobillos en el resto de las personas correspondientes. Supongamos que podría haberlos puesto allí la policía después de investigar el crimen, o bien el asesino mismo. Supongamos que los pies pertenecen a un padre, una madre y un niño, que están impecablemente limpios y no sangran. Supongamos que usted necesita, en forma imprescindible y perentoria, pasar de la cocina al patio de su abuela. Pero los pies se interponen en su camino y saltar por encima de ellos le causa una desoladora repugnancia. Supongamos que a continuación se encuentra usted en el patio de la casa de su abuela sin saber cómo llegó allí, pero por suerte los 6 pies han quedado del otro lado. Ahora puede ver con mucho más detalle los dedos, que tienen las uñas un poco sucias. Supongamos que en ese patio, de baldosas negras y blancas muy gastadas, se encuentra usted con su padre, que lo abraza con cálido afecto. Supongamos que su padre murió a causa de una embolia pulmonar, y que a usted le dijeron que solo si hubiera estado en el quirófano habrían podido salvarlo, abriéndolo de inmediato para operar el coágulo. Supongamos entonces que, después de la alegría inicial, usted comienza a desconfiar y busca en el pecho de su padre la cicatriz que esa operación debería haber dejado. Supongamos que la cicatriz no está y que por ese dato usted se da cuenta de que está frente a un impostor que tiene el cuerpo, la voz y la memoria de su padre, pero no es exactamente su padre. Supongamos que a pesar de todo usted decide disimular esa certeza para no apenar a su madre. Aunque todas esas suposiciones fueran ciertas, ¿cómo podría usted estar seguro de que se trata solo de una pesadilla? Buenísimo. Hiperonírico. Sí. Bueno, gracias.
muy para este ambiente, Ana. Sí, sin duda. Bueno, una pesadilla, Sin una duda. verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla. Sí, sí. Te voy a leer los últimos comentarios que fueron poniendo acá en el chat. Franca Trevisan pone: muchas gracias, Ana María, por tan sentidos aportes a partir de tu ser escritora. Interesante el dispositivo del diálogo. Bueno, felicitaciones, Mirta y Liliana. Enrique dice: ingresé tarde a la reunión y realmente estoy disfrutando todo lo que transmite la expositora. Siempre es un desafío para mí escribir. En este momento estoy realizando un micromonólogo para actuarlo asesorado por Mauricio Cartún. Y este formato es particular, estoy aprendiendo un montón. Brillante lo que transmite Ana María, muchas gracias por la entrega. Bueno, gracias, Enrique. Y Cecilia dice: sos una genia y adoro tu humildad. Gracias, Ana María. Bueno, no sé si querés comentar algo, Anie, antes de que nos vayamos despidiendo. No, nada más agradecerles porque, bueno, fue un momento lindísimo, a Liliana Levy, que hizo esas preguntas tan inteligentes y tan interesantes, y a Mirta, que es una de las coordinadoras, Mirta Kleinborg. Así que, bueno, nada, fue lindísimo estar acá con ustedes. Gracias por estar. Eso Bueno, es todo. fue un placer para gustazo. nosotros. Muchas Sí, gracias. Gracias, gracias, Lili, Ana también. María. Gracias a las dos. Gracias. Bueno, y los esperamos para las próximas actividades. Aprovecho para contarles que el cuarto viernes de octubre, creo que es el 28, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero es el 4 de octubre, vamos a tener una invitada especial, se llama Eugenia Beckeris, y ella va a tratar, es una artista plástica, y va a tratar el tema del genocidio y de los juicios de lesa humanidad actualmente. Ella tiene un hilo conductor a través del arte. Los invito muy especialmente para esa reunión porque va a ser muy, muy sentida y muy interesante. Bueno, Ana María, gracias estás por estar. invitada. Por Bueno, supuesto. claro, claro. Todos están invitados. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y hasta Muchísimas pronto. Gracias. Chao. Gracias, gracias, Ana Gracias. María. Gracias, Lili. Gracias. Gracias. A ustedes. A ustedes por estar.